días, la Cámara Baja informó que despachó para su promulgación como ley de la República el proyecto que permite el teletrabajo a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o de una alerta sanitaria por causa de la pandemia de COVID-19 que estamos sufriendo en nuestro país. El texto señaló que el empleador deberá ofrecer a la trabajadora la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo sin reducción de sus remuneraciones. Eso durante el tiempo que dure el estado de excepción, recordemos, o también la alerta sanitaria. También en la medida de que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora consienta en ello. La norma también agrega que si la naturaleza de sus funciones de esta trabajadora no es compatible con la modalidad de teletrabajo a distancia, de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, de acuerdo con ella y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieran contacto con público o terceros que no desempeñen funciones en su lugar de trabajo. Lo anterior, siempre que ello sea posible y no importe el menoscabo para la trabajadora, se puntualizó justamente dentro de este proyecto. Es una modificación que se hace al Código del Trabajo. Y vamos a ahondar más sobre este tema y cómo también afecta esta normativa a la vida de las mujeres. ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo era antes también? Y si había una lucha constante tal vez con el empleador. Nos vamos a conectar con Sharon Retamal, psicóloga y encargada del área de equidad y de género y también empoderamiento de la Fundación Chilena para la Discapacidad. ¿Cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por esta instancia y esta invitación. No, gracias por estar a usted con nosotros. Y lo primero, ¿cómo se veía antes el panorama? Usted que justamente ha trabajado en equidad de género, ¿cómo era la situación con las mujeres embarazadas y el teletrabajo, sobre todo en la pandemia, que revestía un peligro para las mujeres porque había un peligro real de muerte en nuestro país, sobre todo al inicio de la pandemia, porque no había vacunas? Claro, bueno, debemos considerar que siempre el estado de embarazo es una situación compleja, sobre todo para el empleador. De hecho, es una pregunta que se nos hace a las mujeres al momento de postular a un puesto laboral. Y justamente en momentos de pandemia o cuando estamos afectados por alguna catástrofe, es una situación que genera mucho más estrés también, sobre todo la movilización, los distintos elementos que pueden afectar justamente el embarazo, que se puede interrumpir a partir de un accidente, por ejemplo, laboral, de trayecto, y cosas que van influyendo además justamente que se van sumando a este proceso de gestación. Ahora, Shannon, esto no era un tema de que no hubiese cobertura. Usted lo estaba nombrando. El moverse hacia el trabajo, tener un accidente laboral, son cosas que hoy día están protegidas por la normativa. Sino es una cuestión de exposición y eso es lo que busca esta normativa hoy día que va a ser promulgada. Todavía no es promulgada, así que todavía no está en efecto aquí en nuestro país. Claro, efectivamente consideramos como Fundación Chilena para la Discapacidad y el área de equidad de género y empoderamiento de la mujer que es un tremendo avance poder proteger justamente esta etapa tan importante para la mujer y sobre todo porque se está gestando una vida, entonces es un doble beneficio, también es un proceso que se dignifica mucho más y también de alguna manera la mujer sigue trabajando, por lo tanto no se excluye de sus labores también que tienen vinculación con sus funciones antes de estar embarazada. Por lo tanto, es una promoción bastante interesante, importante, y que nosotros también como Fundación Chilena para la Discapacidad rescatamos no solo porque destaca el cuidado hacia la mujer, sino que también en la promulgación de esta normativa incluye a la mujer con discapacidad, que es el foco con el que nosotros trabajamos y para nosotros también eso es muy importante. Eso es muy importante. Hagamos una comparación también desde la discapacidad, pero también desde lo que es el antes y el después de esta normativa, que aún no es ley, falta que se promulgue, pero está cerquita. Falta. ¿Cómo era antes la situación con el teletrabajo a las mujeres embarazadas? ¿Tenían esta facilidad porque hoy día cualquiera que pide teletrabajo, una negociación con el empleador, se podría hacer? Hay una normativa que lo permite, no se pueden bajar las remuneraciones, se cuenta cada hora que se haga una función como trabajo finalmente a pesar de estar en teletrabajo, pero se dan facilidades en, por ejemplo, cambiar de funciones. Eso no existía antes con la normativa y desde el punto de vista de la discapacidad, ¿cómo contribuye también a ese grupo específico de discapacitados en nuestro país? Sí, bueno, Pablo, la verdad es que algo bueno que nos trajo la pandemia fue el avance tecnológico y, por supuesto, la virtualización de algunos procesos. El mismo hecho de las reuniones virtuales permitía que, por ejemplo, personas de distintos lados se pudieran conectar y personas con discapacidad pudieran trabajar también.
mucha gente se tuvo que adecuar a este proceso y la virtualización, a mi parecer, llegó para quedarse. Antes, obviamente, este proceso no estaba naturalizado, ahora cada vez, como tú lo mencionaste, es algo que se puede negociar y particularmente en el caso de mujeres embarazadas, me parece que solamente podía corresponder a un rubro particular de empresas que tienen auge internacional incluso, pero ya al ser una promulgación de algo nacional, se está abriendo la puerta, la posibilidad para que obviamente esta situación se convierta en una realidad y pueda beneficiar a un montón de mujeres teniendo no discapacidad, y no solo a mujeres, también a adultos mayores que se conectan a veces en el ámbito del cuidado, ¿no? Del teletrabajo o de algunas acciones que tienen que ver justamente con los procesos más virtuales, considerando lo que tú también señalabas, que el empleador en este ámbito pudiese cambiar las actividades considerando estos grupos más vulnerables. Consideremos también que las mujeres somos doblemente vulnerables, sobre todo las que tenemos discapacidad, primero por ser mujeres, segundo por tener discapacidad, pero también la mujer que está embarazada es mucho más vulnerable a ciertos estímulos, a ciertas situaciones también del entorno que pueden entorpecer y obviamente generar, como te decía al principio, un estrés mucho mayor en este proceso de gestación y que además puede influir directamente y negativamente en el bebé que se está gestando. Sharon, hay un tema de lo que uno quedó abrumado después de lo más duro de la pandemia. Aún existe la pandemia y por ende hay que estar bien preocupados también. Pero, ¿cómo lo veían ustedes también desde el punto de vista psicológico con las mujeres embarazadas? ¿Estaban realmente preocupadas, incluso asustadas por lo que sucedía con la pandemia y que no había una real protección? ¿Esta ley ayuda en esa protección? Y lo otro, las empresas dieron realmente las facilidades, tal vez ustedes hicieron catastro, no solo con las personas con discapacidad, sino que también con las personas que accedieron normalmente a estas situaciones. ¿Cómo lo vieron ustedes desde el punto de vista también psicológico? Porque había un estrés laboral, había una carga extra, había que adaptarse además encima y seguir rodando en que la empresa tiene que seguir funcionando normalmente. Pablo, mira, la verdad es que, bueno, Chile en políticas públicas y lo que tiene que ver con salud mental está bastante al debe, es una deuda importante con nuestra ciudadanía y la verdad es que, claro, el estrés y todos los trastornos y lo que se vincula con salud mental que dejó la pandemia tiene consecuencias que son a largo plazo. Uno de cada 4 chilenos, según una estadística, tenía sintomatología depresiva y este proceso también, no me recuerdo el nombre del síndrome que se generaba, tenía que ver con volver a lo presencial. Muchas personas todavía lo están vivenciando y es bastante complejo. Por lo tanto, claro, en términos sociales, en términos afectivos, en términos emocionales, obviamente el estar recluidos, el estar sin contacto, que yo creo que fue lo que más generó también estrés y congoja humana, era el no poder estar con los demás y estar con estos procesos virtuales. Y sin duda, en el ámbito de las mujeres embarazadas, convengamos que es un proceso mucho más sensible, en donde se necesita la contención, acompañamiento y apoyo y, por supuesto, comprensión. Y cuando el espacio laboral no brinda las facilidades, la verdad es que es un proceso que se genera y que es bastante ingrato, por no decirlo de otra manera. Nosotros entendemos que como fundación sí se prestaron bastantes flexibilidades a partir de ciertas medidas laborales con mujeres con discapacidad y también con aquellas mujeres que de alguna manera tenían alguna situación en particular, como era el embarazo. Sin embargo, no hay catastros concretos de esta cifra, pero yo creo que ahora, como se abre esta temática, también nosotros como Fundación Chilena para la Discapacidad, por supuesto que sí, vamos a estar atentos porque es algo que también nos compete como institución. Ahora, Sharon, quiero llegar a otro punto, pero relacionado también con los derechos y también que tienen los trabajadores en nuestro país. ¿Cómo se ha sucedido la inclusión también de los grupos con discapacidad en distintos ámbitos? Y también poniéndolo en relación con esta ley, ¿cómo ve usted que se aplique realmente a personas que no tienen que tienen una función, por ejemplo, de atención al público, que no pueden poseer el teletrabajo, que se le tiene que cambiar?
¿realmente va a suceder esa realidad o va a ser más complicada? Es un imaginativo y la verdad es que la ley tal vez no se puso en el lugar de esos empleadores que son más duros finalmente. Bueno, la ley 21.015 que habla de inclusión laboral, sobre todo en personas en situación de discapacidad, no se ha cumplido completamente en Ya. todas las empresas de Chile. Es un proceso que se está abordando. Estamos avanzando en cuestiones de inclusión cada vez de a poquito y también el tema de equidad, Pablo. Hay más hombres que mujeres contratadas todavía en Chile y no solo con discapacidad, sino que sin discapacidad, lo que es tremendamente preocupante, pero sabemos que como país estamos avanzando de a poco y creemos que eso ya es un avance significativo. Con respecto a lo que es otros ámbitos de la inclusión, obviamente nosotros como fundación, ustedes nos pueden encontrar en www.fchd.cl, pueden encontrar nuestra labor, nosotros hacemos capacitaciones, también generamos instancias de apoyo y concientización con respecto a la inclusión y a lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. En Chile, lamentablemente, todavía está la conciencia de favor. Pasa en el metro, no te dan el asiento si tú lo requieres, incluso una mujer embarazada, volviendo a esta temática tan importante que hoy nos convoca. La gente cree que es un favor y la verdad es que no, es un derecho. Y eso también ocurre mucho en el trabajo, entonces muchos puestos laborales a veces se realizan solo para cumplir la ley. Y es algo que nosotros como Fundación Chilena para la Discapacidad, por supuesto, estamos tratando de combatir, concientizar y acompañar a las distintas empresas que empiezan este camino de inclusión, porque queremos un mundo más justo, más equitativo y, por supuesto, que apunte a la inclusión de más personas con discapacidad en Chile. Sharon, para ir también cerrando la conversación, hoy día, y justo que estábamos hablando del tema laboral, se dieron a conocer las cifras de desempleo en nuestro país. La tasa de desocupación se situó en un 8,2% para las mujeres, en los hombres es de un 7,7%. Justo con lo que usted nos decía, las mujeres, hay menor empleo para las mujeres, hay menos presencia de mujeres en los empleos en nuestro país. ¿Cuál es la deuda ahí? ¿Una ley? Tal vez hay una ley que se está mal implementando, hay que mejorar alguna normativa. ¿O derechamente es un cambio de paradigma que no ha ocurrido porque está instalado en nuestra sociedad? Yo creo que es un poquito de todo, Pablo. Ya. Estamos recién comenzando, la ley 21.015 se está implementando de a poco, cada vez hay más empresas que están adhiriendo y esto también tiene que ver con un cambio de paradigma, un cambio de cultura. En otros países es más simple hacer esto, pero también hay cosas de fondo que son muy importantes y que tienen que ver con los prejuicios, con los estereotipos y que tienen que ver también con que se visualiza a la persona con discapacidad como una persona que no puede generar aportes en la sociedad. Y eso es un mito, la verdad. Entonces es importante nuestra labor. Nosotros como Fundación Chilena para la Discapacidad apostamos, por supuesto, por todos nuestros usuarios, por todas las empresas que nos acompañan y estamos súper disponibles y dispuestos a también a brindar el apoyo pertinente para que esta situación se pueda revertir y en los próximos años esta deuda que Chile tiene también con las personas con discapacidad sea una brecha mucho menor y que la equidad, por supuesto, también de género, como es mi área y es la que yo convoco en este minuto, se revierta ese número y la verdad es que sean hombres y mujeres contratados por igual. Hay un punto muy importante y ustedes saben más, como área de equidad de género. ¿Dónde puede una mujer, por ejemplo, lo que usted decía, que no debe seguir ocurriendo por ley, preguntarle si planea agrandar la familia, si planea, por ejemplo, quedar embarazada, si tiene una relación de partida? Incluso esa pregunta ya hace incidir en una discriminación. ¿Dónde pueden ir a denunciarlo y dónde pueden encontrar también información de la Fundación Chilena para la Discapacidad para personas que tal vez no la están discriminando justamente por su situación de discapacidad que tienen y necesitan un apoyo, lo que ustedes pueden entregar? Y también una asesoría, tal vez. Por supuesto, en www.fchd.cl nos pueden encontrar, ahí están también nuestros contactos y como decía, estamos súper disponibles para poder dar las orientaciones pertinentes si alguien lo necesita. Perfecto, ahí para que tengan toda la información, siempre es bueno saber los derechos también que tienen las personas. No se pueden preguntar esas cosas a las mujeres y también hay una cuota que cumplir, no se puede discriminar en nuestro país. Eso está, ya la ley lo prohíbe. Sharon Retamal, psicóloga y encargada del área de equidad de género y empoderamiento de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Muchas gracias por esta entrevista. A ustedes. Que estén muy bien, buenas noches.